Voy a explicar en qué consiste el método de integración por partes. El método de integración por partes nos sirve para resolver integrales que en muchas ocasiones no podemos resolver de otros modos, bien porque no son integrales inmediatas o cuasi inmediatas, bien porque no se nos ocurre un cambio de variable con el que resolverla. Y bueno, pues se utiliza generalmente cuando en el integrando tenemos un producto de dos factores, también puede ser una división, e incluso, ahora después veremos en un ejemplo, que no tiene por qué haber el producto de dos factores. Realmente lo hay, pero veremos cómo lo estudiamos. La fórmula que se sigue es esta que acabo de poner aquí. Nosotros vamos a tener que uno de los factores le vamos a llamar u y al otro factor le vamos a llamar diferencial de v. Al factor que llamamos u vamos a tener que derivarlo y al factor que llamamos diferencial de v lo vamos a tener que integrar. A partir de ahí nosotros aplicamos esta fórmula. Es una fórmula que, bueno, seguramente habéis oído reglas mnemotécnicas para quedaros con ella. Un valiente soldado vestido de uniforme, hay muchas, ¿vale? Pero bueno, nos tenemos que aprender la fórmula, aplicar la fórmula y resolverla. Hay algunas integrales que son muy típicas. Por ejemplo, cuando tenemos un polinomio por una exponencial, x por e elevado a x, es muy habitual, o es el método que se utiliza habitualmente para resolver esas integrales. En ocasiones, el método de integración por partes hay que hacerlo no una vez, sino varias. Pues, 2 veces, 3 veces, hasta que nosotros terminamos por resolver la integral, hasta que llegamos a una integral inmediata que ya somos capaces de resolver. En otras ocasiones, lo que se hace es que la integral es cíclica. Es decir, partimos de una integral, aplicamos el método, a lo mejor 2 veces, y volvemos a la integral inicial. Y a partir de ahí podemos resolverla también. Voy a contar un poco cómo hay que plantear estas integrales y luego voy a poner varios ejemplos pues, para que veamos un poco el funcionamiento. Uno de los más habituales es la integral x por e elevado a x. Por ejemplo, cuando en vez de x tenemos x cuadrado, pues se hace de la misma manera, es una integral muy habitual. También hay veces que en vez de e elevado a x nos aparece e elevado a menos x, se hace de manera similar. Y estas integrales nos invitan directamente a utilizar este método. Aquí nos podemos encontrar con un problema y es ¿a qué llamamos u y a qué llamamos diferencial de v? Hablaba antes de reglas mnemotécnicas para acordarnos de la fórmula. Bueno, pues hay otra regla mnemotécnica que, bueno, a mí me enseñaron cuando estudiaba, que es el método Alpes, ¿vale? Voy a escribir aquí Alpes. La idea es que cuando nosotros tenemos arcoseno, arcocoseno, ¿vale? La e viene de logaritmos, la p viene de polinomios, la e viene de exponenciales, y la s viene de seno, coseno, ¿vale? Entonces, lo que está más hacia arriba lo vamos a llamar u, y lo que está más hacia abajo lo vamos a llamar diferencial de v. Es un método que nos puede servir cuando no tenemos muy claro el camino que tomar. En cualquier caso, nosotros cuando aplicamos el método, si vemos que llegamos a algo más complicado que lo que teníamos inicialmente, pues probablemente nos hemos equivocado. Pero este método es muy útil y, por ejemplo, en este caso, yo me encuentro que tengo x y tengo e elevado a x. Entonces, tengo un polinomio por una parte y una exponencial por otra. Al polinomio, al estar más arriba, le llamaríamos u. Es decir, yo, en este caso, diría que u es igual a x y diferencial de v va a ser e elevado a x diferencial de x. ¿Vale? Esto es lo que me tengo que plantear. Esto es un poco lo más complicado del ejercicio, ver a qué llamamos u y a qué llamamos diferencial de v. Una vez que tenemos u y diferencial de v, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de u
y calcular la integral de v. La derivada de u, es decir, la derivada de x es 1. Bueno, pues vamos a poner 1 diferencial de x. Y la integral de diferencial de v, es decir, la integral de e elevado a x diferencial de x, es una integral inmediata y es e elevado a x. Entonces, nosotros aquí, ahora, ya que hemos hecho esto, lo que hacemos es sustituir en la fórmula u. U sería x por v, e elevado a x, menos la integral de v diferencial de u. Y ahora la integral que tenemos en este punto es una integral que es inmediata, que ya sabemos resolver. Entonces, directamente, esta integral va a ser x por e elevado a x menos la integral de e elevado a x es e elevado a x. Y con esto estaría resuelta nuestra integral. Este es un primer ejemplo. Voy a poner otro ejemplo con otra función, ¿vale? Para que veamos que no siempre... comentaba al principio que no siempre tiene por qué aparecer un producto, o más que no aparezca el producto, a lo mejor nosotros no vemos que hay un producto. Es otra integral que se hace por partes, que es el logaritmo neperiano, la integral del logaritmo neperiano. Inicialmente vemos el logaritmo y decimos, uy, esto tiene que ser muy fácil. Bueno, pues esta integral se resuelve integrando por partes. La idea aquí es que nosotros vemos el logaritmo y no vemos otra función, pero realmente sí que la hay. Tenemos el logaritmo por una parte y diferencial de x por otra. La idea es que, como tenemos el logaritmo, pues el logaritmo es a lo que vamos a llamar u. Y diferencial de v lo vamos a llamar a diferencial de x. Como decíamos antes, derivamos el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido por x, diferencial de x. Y ahora integramos diferencial de x y lo que nos queda es x. Siguiente paso, sustituir en la fórmula. Esto va a ser u por v, es decir, logaritmo neperiano de x por x, ¿vale? U por v, menos la integral de v diferencial de u, x por 1 partido por x diferencial de x. Es decir, esto, ¿vale? Continúo aquí. Sería x por el logaritmo neperiano de x menos x entre x, esto me queda diferencial de x. Al resolver esta integral, x por el logaritmo neperiano de x menos la integral de diferencial de x, que es x. Y con esto estaría resuelta esta segunda integral. Voy a poner un nuevo ejemplo, ¿vale? Otra función que también se hace por integración por partes y que se va a resolver pues, de un modo que he comentado también al principio del vídeo. Vamos a hacer la integral de e elevado a x por el coseno de x diferencial de x. Aquí podemos tener la duda de a qué llamamos u y a qué llamamos diferencial de v. Vamos al método Alpes que comentábamos al principio. U, arcoseno, coseno, L logaritmo, P polinomio, exponencial, seno, coseno. Tengo una exponencial y tengo una función trigonométrica, coseno, estaría en seno, coseno. Entonces, la que está más arriba es la exponencial. Bueno, pues lo que vamos a hacer es u es e elevado a x, diferencial de v va a ser el coseno de x, diferencial de x. A partir de aquí, derivamos e elevado a x. Al derivar e elevado a x, nos queda e elevado a x, de nuevo, e elevado a x, diferencial de x. Y cuando integramos el coseno, lo que nos queda es el seno de x. Entonces, a nosotros esto lo que nos queda es u por v, es decir, e elevado a x por el seno de x, menos la integral de v diferencial de u. Seno de x por e elevado a x diferencial de x. Al llegar a este punto, nos encontramos que tenemos algo muy parecido a lo que había al principio, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a volver a aplicar la regla de integración por partes. Volvemos a hacer lo mismo. Yo voy a volver a llamar a u, es e elevado a x, diferencial de v va a ser el seno de x diferencial de x. La derivada de e elevado a x es e elevado a x diferencial de x y la integral del seno
va a ser menos el coseno de x. Desde aquí volvemos a aplicar y nos queda e elevado a x por el seno de x menos, aplicamos la fórmula, u por v sería e elevado a x por menos coseno de x menos la integral de v diferencial de u. La integral de v diferencial de u sería menos coseno de x por e elevado a x diferencial de x. Voy a trabajar un poco con los signos para que esto me quede un poco más arreglado, ¿vale? Esto lo que tengo es e elevado a x por el seno de x, este menos con este menos se me convierte en más, e elevado a x por el coseno de x, este menos con este menos es más, y con este tendríamos otra vez menos la integral del coseno de x por e elevado a x diferencial de x. ¿Qué ocurre? Que yo tengo aquí la misma integral que tenía al principio. Si yo esta integral, por ejemplo, la llamo y, la idea sería que y es igual a e elevado a x por el seno de x más e elevado a x por el coseno de x menos y. Está ahí, la puedo pasar aquí. Dos veces la integral sería e elevado a x, también lo puedo sacar factor común. Y si despejo la integral, ¿vale? Lo voy a poner aquí. La integral va a ser e elevado a x por el seno de x más coseno de x dividido por 2. Esta sería una integral de las que antes había comentado que se denominan cíclicas. ¿Cíclicas por qué? Bueno, pues porque volvemos a la integral que teníamos inicialmente. Se pueden hacer más ejemplos, ¿vale? Pero en principio este es el método, esta es la forma de trabajar con él y bueno, pues muy habitual cuando tenemos exponenciales, logaritmos, polinomios, ¿vale? Y no son integrales inmediatas.